Esta es la presentación del tema de cinética del curso de Química Básica 2. Primero definiremos que la cinética es el área de la química que estudia la velocidad con que transcurren las reacciones. Anteriormente estuvimos estudiando las propiedades termodinámicas que no dependen de la ruta en que ocurre la reacción, pero en el tema de cinética química, la ruta de la reacción va a definir la velocidad con que la misma transcurre. La velocidad se define como la variación de la concentración ya sea de los reactantes o de los productos en el tiempo y sus unidades son moles entre segundo. Como observamos para una reacción cualquiera, la velocidad de la reacción puede interpretarse como el aumento de la concentración de los productos o bien la disminución de la concentración de los reactantes. El signo negativo asociado a la concentración de los reactantes indica que la misma disminuye. Conforme pasa el tiempo, los reactantes se convierten en productos. Todo el proceso puede resumirse en un aumento de la concentración de los productos y una disminución de la concentración de los reactantes. En esta imagen podemos observar una de las formas más sencillas de medir la velocidad de una reacción. En este caso se utiliza el color asociado al bromo, o la concentración del reactante va decayendo y también su color, hasta que desaparece por completo. Note que en el último recipiente estará presente solamente el ion bromuro, que es incoloro. Con el fin de estandarizar las mediciones de la velocidad se ha establecido la ley de velocidad. Para una reacción cualquiera en donde A y B son los reactantes y C y D son los productos, la ley de la velocidad será proporcional a la concentración de los reactantes. Para escribir la ecuación correspondiente es necesario utilizar una constante denominada constante de velocidad, que se simboliza con una letra K. Además, es necesario, dependiendo del tipo de reacción, determinar los órdenes de la misma, que se simbolizan con las letras X y Y. La ley de velocidad se determina experimentalmente y nada tiene que ver con los coeficientes estequiométricos de las reacciones químicas. Puesto que la velocidad de una reacción depende de la ruta, es necesario conocer cuáles son los pasos elementales que dan como resultado los diversos productos, así como el mecanismo completo de la reacción. Por ejemplo, en esta reacción se elimina un átomo de bromo y en su lugar se incorpora un grupo hidroxilo en la molécula. Es una reacción de sustitución. La forma en que ocurre la reacción implica, en primer lugar, la salida de un átomo de bromo y la formación de un intermediario inestable. En el segundo paso, el agua ingresa en el sitio donde el bromo dejó un espacio y se forma un segundo intermediario inestable. Finalmente, una molécula de agua provoca una desprotonación y aunque son muchos pasos, resulta que el paso más lento y del cual depende la velocidad de la reacción es aquel que tiene la mayor energía. En este caso es el primero. Por eso, aunque en esta reacción se observan muchos pasos, la velocidad de la misma solo depende de una especie, que es la primera, y por tanto la velocidad va a ser igual a la K por la concentración de la primera especie. El orden de una reacción es el resultado numérico de la medición de la velocidad en el laboratorio. Si el resultado de la variación de la concentración de los reactantes en el tiempo está asociado a una función matemática lineal, esto es, solo depende de un reactante, se dice que el orden de la reacción es 1. En general son valores experimentales y no tienen que ver con la estequiometría de la reacción. El orden de una reacción se define en términos de las concentraciones de los reactivos y no de los productos. Pueden tener cualquier valor, incluso 0. El orden global de una reacción es la suma de todos los órdenes individuales de los reactantes. Para este primer ejemplo, el orden de la reacción es 1 respecto al flúor y 1 también respecto al segundo reactante. El orden de la reacción global es de 2. En el segundo ejemplo podemos observar cómo el orden de la reacción respecto al hidrógeno es 0, puesto que no participa
en la ley de velocidad para esta reacción. El orden global de la reacción es 2. En el último ejemplo observamos cómo el orden de la reacción solo depende de un compuesto, pero en este caso elevado a la 3 medios. En general, la velocidad de una reacción se puede expresar como el producto de 3 factores, que son la frecuencia de las colisiones, la energía y la orientación apropiada. En relación con la frecuencia de colisiones, este es el número de colisiones que ocurren por unidad de tiempo y va a depender de la aglomeración de las moléculas, de su concentración y de presión en el caso de gases, de la rapidez con que se mueven las moléculas, del tamaño de las mismas y de la cantidad de partículas que pueden interactuar. El segundo factor asociado a la velocidad de reacción es el energético, que es la fracción de colisiones que tienen la suficiente energía. Este es el más importante para determinar la velocidad de una reacción y va a depender de la energía de activación y de la temperatura. En relación con la energía de activación, recordemos que es la energía mínima que se le debe dar a una colisión para que produzca una reacción química. Es característica de cada reacción y una fuente para alcanzar la energía de activación es la temperatura. Las moléculas que chocan deben tener una energía cinética total o igual o mayor a la energía de activación. Cuanto mayor sea la energía de activación, va a ser menor la fracción de colisiones que van a tener lugar para que se alcance esa energía. Aquí tenemos dos dibujos relacionados con energía de activación. En el primer caso observamos cómo la energía de activación se alcanza cuando estos dos reactantes están en contacto. En el segundo caso observamos un dibujo que explica qué es la energía de activación y en dónde se encuentra el complejo activado. El tercer factor relacionado con la velocidad es la orientación y la dirección. Expresa la probabilidad que una colisión tenga una orientación adecuada y va a depender de la geometría de las moléculas, de la dirección del choque y del tipo de reacción que está realizando. Estos 3 factores pueden modificarse con variables. Las variables que afectan la velocidad de la reacción son la naturaleza de los reactantes, la concentración, la presión, el grado de subdivisión, la temperatura, el uso de catalizadores e inhibidores. En relación con la naturaleza de los reactantes, no todas las reacciones se llevan a cabo a la misma velocidad y esta diferencia puede atribuirse a las características estructurales de los átomos y las moléculas que reaccionan. Está ligado a los 3 factores de la frecuencia, la energía y la dirección. En el caso de la concentración, conforme aumenta esta, será mayor el factor de frecuencia de colisiones y por tanto aumentará la velocidad de reacción. La presión es una variable de importancia en el caso de los gases y está asociada al factor de frecuencia de colisiones. Por su parte, el grado de subdivisión aumenta la velocidad con que ocurren las reacciones. Esto es muy notorio en la formación de disoluciones. La temperatura es posible controlarla en las reacciones y con esto acelerarlas. En general, cualquier aumento de temperatura acelera todo tipo de reacción, sean endotérmicas o exotérmicas. Esta variable está asociada a los factores de frecuencia y de energía. El uso de los catalizadores e inhibidores son variables que pueden acelerar o disminuir la velocidad de una reacción respectivamente. Tienen 2 formas de acción, o pueden crear una ruta alterna con una energía de activación más baja, o pueden orientar efectivamente las partículas si tienen la capacidad de hacerlo. Aquí vemos un ejemplo del caso que disminuye la energía de activación. Les coloco un video recomendado para que revisen el tema y la bibliografía.